¿Por qué no haces que tus juegos sean gratis con anuncios, Alba? ¿Ganarías más dinero así? Déjame que te hable de la integridad artística. La integridad artística es la voluntad para no comprometer tu visión artística, es decir, no dejarte influenciar por recompensas externas para cambiar tu obra. Imagínate que vivimos en un mundo en el que no existe el dinero. ¿Cambiarías alguna parte de tu juego si viviésemos en ese mundo? Si la respuesta es sí, ¡felicidades! ¡Eres un vendido! Por supuesto, en un mundo sin dinero no habría ni un solo juego con anuncios, porque los anuncios indiscutiblemente empeoran el juego, así que el único motivo para ponerlos ahí es el dinero. ¡No tan rápido, Alba! Si viviésemos en un mundo sin dinero, tus juegos serían gratis, pero son de pago. Así que ahí, ¿qué? Señor, ¿yo no me vendo? Señor, ¿integridad artística? ¿Dónde está tu integridad ahí? Por desgracia, el arte y la realidad a menudo son fuerzas opuestas, y es imposible dedicarte a algo profesionalmente sin venderte aunque sea un poquito, porque simplemente ponerle precio a tu arte ya es venderte. Pero es un compromiso que hay que aceptar para poder dedicarte a hacer arte a tiempo completo. Como suele ser habitual, no todo es blanco y negro, así que no vale decir, bueno, como te has vendido en ese aspecto, ya está, no hay integridad alguna, todo el mundo es un vendido y todo vale. No. La mayoría de gente tiene muy poca integridad y le fastidia mucho tener que admitirlo, porque son unos hipócritas. ¿Y qué pasa si soy un vendido? ¿Qué pasa? Pues a lo mejor no pasa nada, pero admítelo y no pretendas ser lo que no eres. Por ejemplo, yo en YouTube soy un vendido. Si estás de acuerdo, deja like y suscríbete. Decir eso es de vendidos. Nadie quiere decir eso, pero lo dices porque está demostrado que funciona y yo estoy aquí en YouTube haciendo vídeos de YouTube, no haciendo documentales o algo así que diga, no, este vídeo no puede ser mancillado. La gente que de verdad respeta la integridad de sus vídeos no los ensucia mendigando likes o poniendo clickbait en el thumbnail ni nada de eso. Y en mi opinión eso merece cierto reconocimiento y respeto. Del mismo modo hay gente para la que los videojuegos son un negocio y solo se dedica a hacerlo para ganar dinero. Y es respetable, siempre que se mantenga dentro de los límites de la ética y no haga literalmente cualquier cosa para ganar dinero como manipular, explotar y todas esas cosas. Si lo que pasa es que tú dices, mi objetivo principal es ganar dinero y no me importa si tengo que cambiar algunas partes del juego para conseguirlo, pues bien por ti, pero acepta que ese es el caso. No intentes convencerme de que le tienes el máximo respeto artístico a tus juegos, porque no es verdad. Volviendo a los anuncios, ¿por qué me parece que es más íntegro hacer un juego de pago que ponerle anuncios y hacerlo gratuito? Pues porque pagar por un juego es algo externo que no le afecta al juego en sí. Tú pagas por acceder al juego y ya está, al juego eso no le afecta. En cambio los anuncios están dentro del juego, forman parte de él, interfieren en la experiencia de juego y además lo ensucian. Y esa es la parte que más me duele, que lo ensucien. Probablemente sea una manía personal mía, pero me cuesta mucho aceptar que algo externo se introduzca dentro del juego. De hecho, si tuviese que poner anuncios en un juego mío, preferiría los que detienen el juego por completo y sale el anuncio a pantalla completa que los que son un banner que aparece arriba o abajo. Incluso aunque el banner sea más cómodo y no interrumpa el juego, el hecho de que forme parte de la interfaz me parece como una agresión artística más inaceptable que si es una pausa que separa claramente el juego de los anuncios. Hoy en día lo que hacen muchos juegos es integrar directamente los anuncios en la jugabilidad, dándote una vida o algo así a cambio de ver un anuncio, y eso mejora la experiencia, pero también hace que los anuncios estén integrados de forma inseparable dentro del juego. Esto me provoca un conflicto de ideas, porque la integridad artística choca con la experiencia, pero la experiencia es parte de la visión. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Parece lógico pensar que si el juego va a tener anuncios, mejor que estén integrados en la experiencia, pero mi corazón me dice que no. La simple idea me hace sentir sucio. ¿Y si hago un juego con anuncios, pero que puedes pagar por desactivarlos? No puedo. Entiendo que es la mejor opción, pero me hace sentir sucio igual. La idea de las microtransacciones, el tener una tienda dentro de tu juego, me parece una transgresión artística inaceptable. En realidad todo esto es el dilema de los juegos como arte o como servicio. Normalmente son las dos cosas, pero ser un servicio va en contra de ser arte, y a mí me pesa mucho más el arte, puede que incluso hasta un punto obsesivo y absurdo. A veces me doy cuenta de que hago mis juegos como si la intención fuese exponerlos en un museo, y todo lo que se interponga en la adecuada exposición del juego es inaceptable por mucho que lo mejore como servicio. En el pasado he tenido que luchar con la idea de que tengo que hacer juegos para humanos.
Sé que suena ridículo, pero no lo es. Esto es un argumento muy complicado, pero resumiéndolo mucho, es lógico pensar que un buen sistema de juego debería ser interesante y atractivo por sí mismo, sin necesidad de depender de sistemas de progreso o recompensas. Sin embargo, nuestros cerebros reptilianos responden negativamente a la falta de progreso y recompensas. Así que aceptar que estoy haciendo juegos para humanos implica descartar las ideas de pureza jugable por las que me estaba guiando. Del mismo modo, puede que algún día tenga que aceptar que ofrecer un mejor servicio es más importante que ceñirse a una idea de pureza artística. Pero ese día aún no ha llegado. Así que vendidos. ¡Vendidos todos! ¿Te acuerdas de El juego de los perros que algún día terminaremos? Pues bien, parte de la visión de ese juego es que puedas compartir en internet una imagen que te sale al final cuando lo terminas. Pero para hacer eso conveniente habría que añadir botones para compartir en Twitter y en Facebook. Y eso es una transgresión de mis principios artísticos. ¿O no lo es si esos botones no están ahí para conseguir publicidad gratis, sino que es parte de la experiencia? ¿Estaré dispuesto a aceptar que esos botones son necesarios, pese a que no los pondría si no existiesen las redes sociales? Suscríbete ahora y sigue mis vídeos para descubrirlo cuando salga el juego. Tal vez llegue el día en el que vender juegos deje de ser viable y tenga que elegir entre sacarlos gratis con anuncios o dejar de hacer juegos. ¿Y entonces qué? Probablemente haya desarrolladores que estén en esa situación y llamarles vendidos es injusto porque no es algo que hayan decidido ellos, sino algo que han tenido que aceptar para poder hacer videojuegos. Pero, siendo sinceros, prácticamente todo el mundo que le pone anuncios a sus juegos es simplemente porque no tiene integridad alguna o en muchos casos porque ni siquiera se lo han planteado y por eso les cuesta entender que yo no le quiera poner anuncios a mis juegos. Tengo más pensamientos al respecto de todo esto, pero me cuesta ordenarlos de forma clara, así que lo vamos a dejar aquí. ¡Moraleja! Piensa sobre lo que estás haciendo, pero piénsalo bien, muy a fondo. Tan a fondo que las ideas se contradigan con la realidad. Y cuando decidas que pese a todo vas a ser un vendido de mierda, acéptalo, no hace falta ser hipócrita. Eso es todo, deja like si estás de acuerdo, deja like si soy un vendido por pedirte que dejes like y deja un comentario si has entendido algo de lo que he dicho. Y hablando de ser un vendido, ¿te he hablado de Mayotori, el original juego de preguntas con historia? 4,7 estrellas en Google Play y más de un 96% de reviews positivas en Steam. Ya disponible para ordenadores y para móviles, artísticamente íntegro y sin anuncios, cómpratelo.